¿Qué tal? Buenas noches. Estamos haciendo nuestra segunda parte del texto de Franz Mehring, el materialismo histórico. Lo hemos dejado un poquito olvidado, también el capital. Lo que pasa que nos metimos en muchos pendientes y cuando tienes familia, tienes hijos, y todas las actividades que tienes que hacer, pues es difícil, ¿no? Sin embargo, lo vamos a ir sacando como hoy sí que, como decía un periódico una vez, saldrá cuando se pueda, ¿no? Así está esto, ¿no? Lo bueno que queda grabado y pues ya ustedes lo van observando, viendo. Hoy pues vamos a hacer esta lectura comentada. A ver. s- Nos quedamos en la página 26 del texto de Franz Mehring que pueden descargar en la página de Uno en Dos. Es descarga gratuita. Pero pues vamos a hablar de un poquito de lo que vimos, recordando, recapitulando lo que vimos hace rato es la página de la 22 a la 26. Es dos puntos que Franz Mehring retoma de Marx que son cruciales. Por un lado, el del texto de la Introducción a la Crítica de la Economía Política de 1859 y el Manifiesto Comunista en sus primeras páginas, ¿no? Del primer capítulo, donde dice que toda la historia de la humanidad es una lucha de clases entre ricos y pobres, patricios y plebeyos, más, más sin embargo, habría que observar también que esa sería la base, ¿no? Del materialismo histórico. La crítica de la economía política, pues dice que son relaciones sociales de producción. Lo que importa es cómo producimos, qué producimos, cómo distribuimos, cómo intercambiamos esas mercancías, ¿no? Entonces, dicho eso, iniciamos nuestra lectura, nuestra parte 2. Citaremos un ejemplo digno de consideración para mostrar lo poco que se logra al fraguar alguna proposición teórica que aparece como muy evidente y que se corresponde casi tanto desde el punto de vista lingüístico como el conceptual, con el conocimiento científico obtenido de un estudio detenido del desarrollo histórico. Debemos a la bondad del señor profesor Luyo Brentano la referencia acerca del parentesco entre la escuela histórica del romanticismo y la concepción materialista de la historia, y particularmente la referencia a un pasaje de La Verne Peguilhen, que reza de la siguiente manera: ¿Acaso la ciencia social como, ¿acaso la ciencia social como tal ha progresado tan poco hasta ahora por no haberse diferenciado suficientemente a las formas económicas, por haberse desconocido que ellas constituyen las bases de toda la organización social y del Estado? No se ha tenido en cuenta que la producción, la distribución de los productos, la cultura y la difusión de la misma, la legislación y las formas del Estado deben derivar su contenido y su desarrollo de las solas formas económicas, que aquellos elementos muy importantes de la sociedad proceden tan ineludiblemente de las formas económicas y del adecuado manejo de estas.
como el producto del concurso fecundador de las fuerzas generadoras y que los males que se ponen de manifiesto en la sociedad tienen su origen por regla general en las contradicciones entre las formas sociales y las formas del Estado. ¿Cómo la ven? Esto fue escrito en el año 1838 por un prestigioso representante de la escuela histórico-romántica, la misma escuela que Marx sometiera una crítica tan demoledora en los anales franco-alemanes. Y no obstante, si se prescinde del hecho de que Marx no deriva la producción y la distribución de las formas económicas, sino a la inversa, las formas económicas de la producción y de la distribución de la producción, este parecería a primera vista haber transcrito la teoría materialista de la historia de la Verne Pegilhen. Bueno, aquí vamos a hacer unos comentarios, ¿no? Porque, eh, a ver, vamos. El, se ha intentado, por un lado, hacer pasar lo que nos dice Mary, el romanticismo histórico como materialismo histórico. Hay que definir esas dos corrientes, ¿no? Por un lado está el materialismo histórico de Marx, Engels y sucedáneos, y por el otro lado está el romanticismo histórico de algunos contemporáneos de Marx, como en este caso el profesor Luyo Brentano, que dicho así, pues no lo conocemos, sin embargo, su texto dice algo que puede confundirse con los planteamientos de Marx, ¿no? Entonces, aquí se especifica, ¿no? Y dice, bueno, Marx no deriva la producción y la distribución de las formas económicas, sino, sino a la inversa, las formas económicas de la producción y de la distribución de la producción. Pero el romanticismo histórico, como ustedes leyeron, pues dice que, aquí lo dice, ¿no? Aquí arribita dice, a ver, dice, no se han tenido en cuenta que la producción, la distribución de los productos, la cultura y la difusión de la misma, la legislación y las formas del Estado deben derivar su contenido y su desarrollo de las solas formas económicas, que aquellos elementos muy importantes de la sociedad proceden tan ineludiblemente de las formas económicas y del adecuado manejo de estas. Entonces, para Marx, pues esto no es así, sino es a la inversa. ¿Qué quiere decir? Pero vamos a ver, porque aquí es que ya no puedo subrayar. Si pudiera subrayar, pues, sería mucho más rápido. Dice, vamos a ver, aquí lo tenemos. A ver, ahí. Marx no deriva la producción y la distribución de las formas, o sea, las formas económicas de la producción. Dice, si se prescinde del hecho de que Marx no deriva la producción y la distribución de las formas económicas, sino a la inversa, las formas económicas de la producción y de la distribución de la producción. Ok, una forma económica viene de la producción y de la distribución para Marx, ¿no? Y para Luyo, el profesor Luyo Brentano viene de este, la forma económica es lo que va a dar una producción y una distribución dadas, ¿no? O sea, como si fuera una ley, digamos, ineludible, ¿no? Una ley universal. Es más o menos lo que está planteando.
Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. De todos modos, lo que aquí está en juego es el manejo adecuado. La escuela histórico-romántica constituye una reacción contra la economía política clásica burguesa, la que declaraba al modo de producción de las clases burguesas como el único, conforme a las leyes de la naturaleza y a las formas económicas de estas clases como leyes naturales. El romanticismo histórico dirigió sus ataques contra estas exageraciones en beneficio de la nobleza latifundista a través de la sublimación patriarcal de las relaciones económicas de dependencia entre los señores feudales y los vasallos, a los reclamos de la escuela liberal por las libertades políticas. Ella oponía la tesis de que la verdadera constitución de un pueblo no la constituyen un par de hojas repletas de leyes, sino las relaciones económicas de poder, o sea, en nuestro caso, las relaciones entre señores y vasallos, heredadas de la época feudal. La lucha teórica entre la economía política burguesa y el romanticismo histórico era el reflejo ideológico de la lucha de clases entre la burguesía y la nobleza feudal. Cada una de estas orientaciones consideraba que los modos de producción y las formas económicas que respondían a su clase obedecían a leyes eternas, inmutables, conformes a la naturaleza. El hecho de que los economistas comúnmente llamados liberales operaran más con ilusiones abstractas y los románticos historicistas con hechos brutales, que aquellos presentaron un viso más idealista y estos un viso más materialista, resultaba simplemente de los diferentes estadios de desarrollo histórico de ambas clases en lucha. La burguesía apuntaba a convertirse en clase dominante y describía por ello a su futuro reino como un paraje de felicidad general. Los nobles feudales constituían la clase dominante y debían contentarse con una sublimación romántica de las relaciones económicas de dependencia sobre las que descansaba su poder. ¿Cómo la ven? Está buenísimo, ¿no? Este texto. Está muy bueno porque nos dice que se enfrentan, ¿no? La economía política burguesa y el romanticismo histórico. El romanticismo histórico, pues, servía a la nobleza feudal, ¿no? Los vestigios del feudalismo que quedaban, pues, se valían de este romanticismo histórico para enfrentarse a la economía política burguesa, ¿no? O a los economistas burgueses o a los burgueses, ¿no? Entonces, pues estaban peleando, pero ambos coincidían en una cosa, que sus dos ideologías eran inmutables, eran leyes eternas, eran leyes conforme a la naturaleza. Entonces, los burgueses de esa época digamos que pintaban su futuro en contra de la nobleza feudal como un mundo de felicidad, ¿no? Es lo que dice aquí. Describía en su futuro reino como un paraje de felicidad general. Y los nobles feudales, que eran la clase dominante en ese momento, pues ellos tenían que contentarse con esas relaciones de dependencia, ¿no? Sobre las que descansaba su poder, ¿no? Entonces tenían que hablar de eso. Vamos a ver qué más dice el texto. Es a esta sublimación a lo que tiende aquel pasaje de la Verne Pegilheim. Lo que quiere significar es simplemente esto. Las formas económicas feudales deben constituir el fundamento de la organización total de la sociedad y del Estado. De ellas deben derivarse la forma y la legislación del Estado. Si estas aparte de aquellas, la sociedad languidece. ¿Cómo la ven?
¿Le suena o no le suena a algo que nos dicen actualmente, hoy en día? Si te apartas, si haces una reforma al Poder Judicial, la sociedad languidece, el Estado desaparece, la división de poderes, ¿no? Es puro, eso es muy viejo. Viene desde la época, pues desde el feudalismo para pronto, ¿no? Dice, en las dilucidaciones ulteriores que siguen este pasaje, la Verne Pegilhen no oculta en absoluto su intención. Distingue allí tres formas económicas sucesivas que ahora se encuentran mezcladas: la economía coactiva, la economía de participación y la economía monetaria, a las cuales corresponden las formas estatales de despotismo, la aristocracia, la monarquía y los sentimientos morales del temor, el amor y el egoísmo. La economía de participación, la aristocracia, y para llamar a las cosas por su nombre, el feudalismo, es el amor, el intercambio material de las prestaciones mutuas de servicios. Escribe textualmente la Verne Pegilheim. Es por doquier fuente de amor y lealtad, y puesto que la historia ha tenido la malhadada o la malhadada, ¿no? Ocurrencia de turbar esta fuente y de mezclar las formas económicas, la Verne Pegilhen pretende en consecuencia mezclar también las formas del Estado, a través ciertamente de un manejo adecuado, entre comillas, en esta comunidad. Debe dominar la aristocracia, con el poder que deben ejercer los miembros más ricos y cultos de la comunidad, como legisladores y administradores, sobre la masa de los miembros unidos bajo su protección. Debe seguir subsistiendo además una porción de despotismo, el cual aún en sus formas más desenfrenadas no es capaz de destruir las fuerzas de la sociedad, como lo es la tiranía de las leyes, y asimismo una porción de monarquía, pero sin el egoísmo, antes bien, abarcando desde su elevada situación a todos los intereses con el mismo amor. Se percibe aquí fácilmente a qué tiende la Verne Pegilhen, a la restauración de la magnificencia feudal y a un rey absoluto, a condición que se someta a su voluntad. Su obra fue ya analizada en el juicio del Manifiesto Comunista sobre el socialismo feudal, de cuando en cuando hiriendo a la burguesía en el corazón a través de un juicio amargo, lacerante, que siempre tiene un efecto cómico, en la medida en que se muestra totalmente incapaz de comprender la marcha de la historia moderna. Solo que la segunda parte de este juicio se aplica mucho mejor aún a los románticos alemanes que la primera. La derrota que habían ya experimentado a manos de la burguesía había incrementado considerablemente la comicidad de los socialistas feudales en Francia e Inglaterra y les permitió entrever ligeramente que la vieja fraseología de la época de la Restauración había llegado a ser inaplicable, en cuanto que el feudalismo alemán y principalmente el prusiano seguían aún vivos y podían aún reivindicar torpemente un feudalismo medieval no mutilado, aunque disfrazado bajo algunos lugares comunes, frente a la irrupción de ningún modo eficaz de de la legislación de Stein-Hardenberg. Aquí tendríamos nosotros, bueno, el romanticismo histórico, pues quería una restauración del feudalismo, ¿no? Tener un rey, nosotros te vamos a dar protección, señores feudales, la nobleza, una aristocracia, y ellos pues atacaban a la burguesía con argumentos supuestamente socialistas, pero en el fondo querían eso, ¿no? Y eso lo vemos hoy en día. O sea, hoy en día podemos observar que hay, ejemplo, un personaje español que busca una restauración del imperio español, ¿no? Más o menos así va la idea.
o si no busca una restauración del imperio español, sí lo glorifica y dice, no, es que fue un imperio generador. O sea, lo, lo magnifica, ¿no? Y en cierta forma su propuesta es eso, un romanticismo histórico ya criticado durante mucho tiempo, ¿no? Por Marx. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, pues, su planteamiento es ese, ¿no? El unir a a la gente de habla hispana de toda América Latina con España, su proyecto, pues ya saben cómo se llama, y es un, digamos, nostálgico, ¿no? Del feudalismo, en cierta forma. Aunque él dice que no es cierto, pero pues ya en algunas cosas que plantea, dices, bueno, puede coincidir y todo, pero la mayoría de su planteamiento te das cuenta que es antiinmigrante, es, según él, antiseparatismo, ¿no? Que no sería anti-autodeterminación de los pueblos, o sea, es un personaje tremendo este español, ¿no? También hay otro, ¿no? Hay otro por ahí, pero ese pues no lo he seguido tanto. Entonces, más o menos podemos ver que el socialismo feudal pues, está criticado pudiera encajar este personaje que les digo en este romanticismo histórico, ¿no? Pudiera ser, más o menos. Si no, pues ahí me lo dicen, me corrigen y pues ahí me dan más información, ¿no? A lo mejor puedo estar equivocado. Si ustedes tienen más información, pues me dicen. Entonces nos dice, precisamente esta incapacidad de comprender, aunque no sea más que superficialmente, cualquier otra forma económica, excepto la feudal, es lo que caracteriza a la escuela romántico historicista. Y porque en su estrecho egoísmo de clase quería penetrar con esta única forma económica a todas las relaciones jurídicas, estatales, religiosas, etcétera. Llegó ocasionalmente a formular tesis que desde lejos recuerdan poco más o menos al materialismo histórico, aun cuando en realidad esté tan lejos de él como el egoísmo de clase del conocimiento científico. La misma relación que había entre Laverne Pegelhen y Marx y Engels se dio 20 años después entre Gerlach y Stahl y Lassalle. En numerosas ocasiones, Gerlach expuso a su modo en el Parlamento prusiano de la oposición liberal la avanzada teoría constitucional de Lassalle, y sin embargo, Lassalle, en su libro Sistema de los Derechos Adquiridos, había asestado un golpe mortal desde el punto de vista científico a estos últimos exponentes del romanticismo historicista. Esta escuela, pues, nada tiene que ver con el materialismo histórico, salvo en un caso extremo, en la medida en que su no disimulada ideología de clases pudo haber representado uno de los fermentos a través de los cuales llegaron Marx y Engels a su concepción materialista de la historia. Dice, esto es muy importante, esta escuela nada tiene que ver con el materialismo histórico, salvo en un caso extremo, en la medida en que su no disimulada ideología de clases pudo haber representado uno de los fermentos a través de los cuales llegaron Marx y Engels a su concepción materialista de la historia. Dice, a ver, con todo, tampoco esto ha ocurrido. Aquel pasaje de la Verne Peggingen nos llamó tanto la atención que antes de haber llegado a examinar toda su obra, hoy justamente olvidada, nos dirigimos a Engels para preguntarle si él y Marx habían sido influenciados por autores de la escuela histórica del romanticismo, tales como Marwitz, Adam Müller, Haller, Laverne Pegelhen y etcétera. Engels tuvo la gran amabilidad de contestarnos el 28 de septiembre.
Vamos a ver qué contesta Engels. Dice, he leído las obras póstumas de Marwix hace algunos años y en su libro no he descubierto sino cosas admirables en torno a la caballería y una fe inconmovible en la fuerza mágica de algunos latigazos cuando son aplicados por la nobleza a la plebe. Está buenísimo. Es que eran muy irónicos, ¿no? Tanto Marx como Engels eran muy irónicos y fíjate que cómo lo dice, ¿no? Una fe inconmovible en la fuerza mágica de algunos latigazos cuando son aplicados por la nobleza a la plebe. Por lo demás, esta literatura ha permanecido para mí por entero ajena desde 1841 al 42. Solo me he ocupado de ella muy superficialmente y con toda seguridad no le debo nada en absoluto en el sentido en cuestión. Marx, durante su época en Bonn, la Universidad de Bonn y Berlín, llegó a conocer a la Restauración, su libro de Adam Müller, y el señor von Haller. Solo hablaba con considerable menosprecio de este remedio insustancial inflado de fraseologías de los románticos franceses Joseph de Maistre, Cardenal de Bonal. Con todo, de haberse encontrado con pasajes como los citados por la Verne Pegelgen, ellos no habrían podido haberlo impresionado en absoluto en aquella época, en caso de entender lo que aquella gente pretendía afirmar. Marx era hegeliano en aquel entonces y aquel pasaje constituía una herejía absoluta. De economía no sabía nada absolutamente. Por consiguiente, un término como el de forma económica nada podía sugerirle. Y así, aun cuando hubiera conocido el pasaje en cuestión, éste le hubiera entrado por una oreja y salido por la otra, sin dejar en su memoria una huella perceptible. Pero resulta dudoso que en los escritos históricos románticos leídos por Marx entre 1837 y 1842 hayan podido encontrarse tales resonancias. El pasaje resulta en verdad digno de atención, aun cuando me agradaría que la cita fuera verificada. No conozco la obra. Verdad es que el autor me es conocido como discípulo de la escuela histórica. Pero lo más inusitado es que la concepción correcta de la historia habría de encontrarse in abstracto, en la misma gente que in concreto más ha distorsionado la historia, tanto teórica como prácticamente. Esta gente podrá haber percibido aquí en el feudalismo cómo la forma de Estado se desarrolla a partir de la forma económica, porque ello está aquí, por así decirlo, a la vista, de manera clara y sin disimulo. Digo podrá, pues dejando de lado el pasaje arriba citado, que no ha sido verificado, no he podido nunca descubrir otra cosa, sino por cierto, que los teóricos del feudalismo son menos abstractos que los liberales burgueses. Ahora bien, si uno de estos románticos procede luego a generalizar esta concepción de la relación entre la propagación de la cultura y la forma de Estado con la forma económica dentro de la sociedad feudal, afirmándola como válida para todas las formas económicas y todas las formas de Estado, ¿cómo explicar entonces la total ceguera del mismo romántico tan pronto se tratara de otras formas económicas, de la forma económica burguesa y las formas de Estado correspondientes a sus distintos grados de desarrollo, como una corporativa medieval, monarquía absoluta, monarquía constitucional, república? Ello resulta muy difícil de explicar, y la misma persona que percibe a la forma económica como la base de la organización social y estatal en su totalidad, pertenece a una escuela para la cual la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII significaba una caída, una tradición, una traición a la auténtica doctrina del Estado. ¿Cómo la ven? Verdad es que también se afirma que la forma estatal procede tan ineludiblemente de la forma económica y de su adecuada gestión como el niño de la unión entre el hombre y la mujer.
Teniendo en cuenta la doctrina de la escuela del autor, mundialmente conocida, no puedo sino explicar esto en el siguiente sentido. La verdadera forma económica es la feudal, pero puesto que la maldad de los hombres se ha conjurado en contra de ella, es preciso que su gestión sea adecuada, de tal modo, de modo tal que su existencia se vea protegida y perpetuada frente a estos ataques, que la forma estatal siga correspondiéndole. Esto es, que en lo posible se le haga retroceder a los siglos XIII y XIV. Entonces se verían realizados a la vez el mejor de los mundos y la más bella de las teorías de la historia y la generalización de la Verne-Pagel quedaría nuevamente reducida a su verdadero contenido, que la sociedad feudal engendra un orden feudal de Estado. Pues aquí Engels responde en esta carta larga, bueno, no larga, pero explica y dice, bueno, pues los románticos historicistas no inspiraron a Marx, no me inspiraron a mí, pero sin embargo sí hay ciertas cuestiones que pudieran ser similares con el planteamiento del materialismo histórico. Sin embargo, en lo que no coincidimos es en en su llamado a preservar el orden feudal o la sociedad feudal, porque ellos piensan que ese orden feudal es una ley divina, es una ley ineludible, es una ley de la naturaleza, ¿no? Igual que los burgueses con el capitalismo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo. No sé, no veo aquí cuánto tiempo llevo. A ver, déjame ver, buscar el tiempo. Porque, bueno, no importa. Y no lo quiero hacer tan largo esta vez. Vamos a ver qué sigue. Dice, esto respecto de Engels. Y cuando bendeciendo, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Página 30, ¿no? Ya leímos un poquito, hablamos un poco de los planteamientos de la escuela del romanticismo histórico y hablamos un poquito, bueno, en esta carta de Engels donde responde a Franz Mehring y donde le aclara, ¿no? Realmente que pues no fue inspirado por estas corrientes de pensamiento, aunque pueden haber paralelismos. Entonces, pues ahí lo vamos a dejar. Es- sí, yo creo que ahí lo vamos a dejar, ¿no? Para no extenderme más y para que se le dé continuidad a esta segunda parte del materialismo histórico de Franz Mehring. Entonces, ya voy a cerrar. Les mando un saludo, un abrazo a todos y pues aquí nos vamos a estar viendo. Poco, hoy sí que aquí nos vamos a estar encontrando en otra. Nos queda pendiente muchos textos por hacer. Saludos.